Muy buenas tardes a todos. De parte de Corred y la asociación, les doy la más cálida bienvenida a este espacio titulado Construcción Sostenible en República Dominicana, del Camino a la Acción, donde para iniciar formalmente le damos las palabras de bienvenida a Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicación y Sostenibilidad de la Asociación Cibao. Muchas gracias. Hola, gracias Sebastián Jiménez, gracias doña Katia Mejía de Corred y gracias a todo el equipo interno de Asociación Cibao que hoy son sus anfitriones. Para mí de verdad es un privilegio. He pedido estos minutitos para poder saludarles y desearles muy buenas tardes y que sean muy bienvenidos a este webinar, como ha dicho Sebastián, Construcción Sostenible en República Dominicana, de la idea a la acción. Este es el segundo webinar de la serie Hablemos de Construcción Sostenible. Es un espacio que en esta ocasión es organizado en conjunto con Ecorred, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la acción en torno a la sostenibilidad desde la visión financiera y empresarial. Ustedes saben que en la Asociación Cibao no solamente hace unos años que ya tenemos una política ambiental y todo un sistema de gestión ambiental, sino que hemos hecho los mejores esfuerzos para incluir la sostenibilidad en nuestro negocio. Y hoy día, desde el 2021, hemos ampliado nuestra oferta de productos sostenibles, incorporando a nuestro portafolio préstamos verdes que facilitan la adquisición de paneles solares, vehículos, motocicletas eléctricas, reafirmando así nuestro compromiso con un futuro más eficiente. Sabemos que hemos tenido un recorrido, pero que todavía nos queda mucho por seguir construyendo juntos, por lo que este webinar representa un paso más en este camino de construir junto a ustedes, que son nuestros asociados, nuestros aliados, clientes e inversionistas, pues estamos convencidos de que el conocimiento es la base para tomar decisiones informadas, pero sobre todo más conscientes y alineadas con el futuro que queremos. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy nos enfocamos en construcciones sostenibles, pero en el contexto de la República Dominicana. Y para esto nos acompaña la abogada Natalie de Peña, especialista en Derecho Ambiental y Cumplimiento, y su experiencia en consultoría internacional, en certificaciones como B Corp y Turismo Sostenible, yo sé que serán clave para comprender cómo podemos integrar los criterios de sostenibilidad en el desarrollo de los negocios más resilientes y especialmente en el contexto de nuestro país. De igual forma nos acompaña Gabriela Marrero, que es un orgullo dominicano, arquitecta y líder en diseño sostenible, radicada en el exterior, que nos hablará sobre sus experiencias en proyectos que integran la economía circular y la descarbonización en espacios naturales. De verdad que los invito a que estemos presentes. Yo sé que muchas veces no nos podemos separar tanto de nuestras oficinas, pero vamos a poner ese celular en silencio, vamos a dedicarnos esta hora y algo, ¿verdad?, para compartir y aprender. Y yo sé que va a ser una tarde memorable. Así que muchas gracias y bienvenidos y que disfruten mucho. Gracias, Yara, por esas palabras. Y bueno, a continuación explico brevemente lo que será la agenda de hoy. Vamos a iniciar con nuestra facilitadora Natalie de Peña. Luego contaremos con una breve participación de nuestra invitada especial, Gabriela, quien nos brindará una perspectiva complementaria desde su experiencia. Y bueno, al finalizar ambas intervenciones, abriremos una breve sesión de preguntas y respuestas, así que pueden ir anotando sus preguntas sobre la marcha y al final le daremos paso a esta sección. Y bueno, para comenzar con nuestra facilitadora Natalie de Peña, es abogada con especialización en Derecho Ambiental, Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo. Cuenta con más de una década de experiencia en gestión ambiental, cambio climático, construcción sostenible y asesoría técnica para certificaciones internacionales, incluyendo procesos como B Corp. Ha acompañado al sector privado, público y organismos internacionales en la implementación de prácticas sostenibles. Así que le damos una cálida bienvenida a Natalie y le cedemos. Muchísimas gracias, Sebastián, por esas palabras. Me uno justamente al agradecimiento por parte de Corred, también en calidad de consultora en cambio climático y sostenibilidad, pues justamente por este espacio que nos dedican para fortalecer capacidades y pues para compartir un poco sobre estos conocimientos, justamente para tratarlo de llevar en este espacio que vamos a estar conversando de la teoría a la práctica de cuando hablamos específicamente de construcción sostenible. Así que
en mi nombre y en nombre de Corred, es un placer estar aquí con ustedes y pues poder aportar justamente a esta serie de webinarios que está realizando la Asociación Cibao para todo su grupo de interés y poder forjar una República Dominicana más sostenible en base a lo que establecen no solamente nuestras normativas locales, sino también criterios internacionales, puesto que para allá es que todos vamos a estar encaminados. Dicho esto, me voy a permitir compartir la pantalla en un momentito. Me confirman si pueden ver mi presentación, por favor. Sí, Sí, podemos ver perfecto. la presentación. Genial, gracias. Bueno, pues justamente este espacio, esta charla sobre construcción sostenible va a abordar diversos tipos de aspectos. Aquí tenemos una pequeña agenda de lo que vamos a estar conociendo o tratando más bien en este espacio. Justamente para ampliar un poco más esas capacidades desde la perspectiva técnica, pero desde la perspectiva práctica a la vez. Para esto vamos a conocer un poco sobre lo que es la introducción de la construcción sostenible y de un contexto global. Vamos a pasar luego de cómo ese contexto global pues incide en República Dominicana y para esto, ¿por qué tenemos un marco normativo que nos invita, pero a la vez nos exige justamente a cumplir ciertos criterios en términos de sostenibilidad ambiental y social, así como financiera? También vamos a conocer un poco cuáles son los principios de construcción sostenible, lo que es la eficiencia energética y el correcto uso o la gestión del agua, justamente en los proyectos que se pueden desarrollar en cualquier tipo de obra o actividad. ¿Cuáles son esos materiales que pudiéramos utilizar o contemplar al momento de poder pensar en una construcción sostenible? El abordaje justamente de la gestión de los residuos, específicamente en proyectos, obras y actividades en el marco incluso de nuestra ley de gestión y coprocesamiento de residuos sólidos. Vamos a conocer un poco más también a qué se refiere la cadena de suministro sostenible y cómo justamente conecta con este tema, pero a la vez también qué impacto tiene justamente en la entrega de una obra, de un proyecto o de una actividad. Vamos a conocer también un poco sobre cuáles son esas certificaciones internacionales que están a la disposición y disponibilidad, pues de poder accesar justamente cuando se habla de construcción sostenible, cuáles son esas innovaciones que justamente trae el sector, casos de estudios y recomendaciones estratégicas que pudieran implementar de fácil acceso, así como un cierre final, no en conclusión a lo que es el espacio, sino como bien se establecía al principio, para dar paso a conocer de mi compañera Gabriela justamente de cuáles son esas perspectivas desde su área de experiencia. Entonces, actualmente, cuando hablamos de construcción sostenible, tenemos que irnos al contexto global. ¿Por qué? Porque la construcción o la industria de la construcción representa más del 38% de las emisiones globales de CO2 que se generan a la atmósfera. Según los informes internacionales del IPCC, justamente la construcción ha sido un sector incidente justamente en ese comportamiento también y el redireccionamiento de experiencias internacionales, específicamente cuando se habla de iniciativas en términos de cambio climático, pero de sostenibilidad igual. ¿Y justo por qué? Porque el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de esas urbes o grandes urbes demanda justamente más desarrollo de proyectos, pero este desarrollo de proyectos debe ir alineado justamente con edificaciones sostenibles. Y es por eso, y me disculpan por el typo, que estas edificaciones sostenibles actualmente están creciendo entre un 10 a un 12% anualmente. ¿Por qué? Porque ya existe un interés y existe una intención, no solamente de las buenas prácticas o el buen hacer de parte de la comunidad internacional, sino también de exigencias específicamente de la Unión Europea, donde establecen criterios necesarios para poder establecer edificaciones que sean más resilientes climáticamente, pero sostenibles a la vez. Y es por eso que las tendencias claves están circunscritas en eficiencia energética obligatoria, preferencia de la integración de los criterios de sostenibilidad, que son gobernanza, los aspectos ambientales y sociales, y también poder hacer una reducción de impactos de materiales tradicionales. ¿Justo por qué?
porque para esto hay una importancia y esta importancia decidimos dividirla en 4 elementos. Un primer elemento que va vinculado a esa importancia a que esto puede permitir mayor competitividad y acceso a nuevos mercados, pero a su vez también permite la reducción de costos operacionales al desarrollar cualquier tipo de obra, actividad o proyecto. También se permite de que cuando se diseñe, es decir, desde el momento que se está conceptualizando o diseñando lo que es un proyecto, pues justamente se tomen en cuenta lo que es el cumplimiento normativo y la reducción de los riesgos, específicamente desde la fuente, que a eso es donde básicamente estamos muy abocados a dar esa continuidad desde la perspectiva de prevención de riesgos para asegurar continuidad de proyectos y continuidad de negocios. Y desde el punto de vista número cuarto de la importancia de la construcción sostenible, es que también cuando se desarrollan ese tipo de proyectos, ya sean financiados por alguna entidad de intermediación financiera, por una asociación o desarrollados por cualquier tipo de constructora, de firma de arquitectura, pues justamente mejora esa reputación de la marca y la preferencia de los clientes en poder seleccionar proyectos como este. Y esto se inspira o se ajusta específicamente, no solamente a esas prácticas que decíamos inicialmente, de un buen hacer, sino también de cuáles son esos criterios normativos o aspectos legislativos que nos llevan a poder cumplir con esto. Y en República Dominicana nosotros tenemos un marco bastante amplio. Aquí le quisimos compartir específicamente algunas de estas puntas referenciales a nivel de legislaciones y normativas locales. Sin embargo, esto no quiere decir que sean las únicas. ¿Por qué? Porque nuestro marco legal o nuestro ecosistema va cambiando de manera muy continua. Entonces, mientras más desarrollo social existe, hay mayor también preservación ambiental. Entonces, a su vez, existen nuevas políticas públicas que caen detrás e inciden justamente en esa hoja de ruta de lo que se va a realizar. Pero justamente para la construcción sostenible, nosotros tenemos que marcarnos específicamente en nuestra ley madre, que es la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. No solamente porque le da la facultad jurídica al Ministerio de Medio Ambiente a otorgar las permisologías correspondientes, sino también, perdón, que enmarca esa hoja de ruta con los estudios de impacto ambiental de cuáles van a ser esos programas tanto correctivos como preventivos, o preventivos y correctivos, para ser más contundentes con respecto al hilo conductor, que se van a tomar en cuenta para desarrollar los criterios de cualquier tipo de obra, actividad u operación. Y con esto también aquí tenemos que integrar las construcciones de manera particular. ¿Por qué? Porque desde determinar a cómo se va a realizar un bote, quién va a ser el gestor autorizado, cuál tipo de autorización ambiental te corresponde según los criterios que establece el reglamento de autorizaciones ambientales, qué elementos van a incidir en esa tipología también de permisología que vas a tener o que va a otorgar el Ministerio de Medio Ambiente, así como cuáles son esos criterios de preservación, de conservación, de qué se va a hacer con la gestión del agua, con la eficiencia energética. Es decir, hay una serie de aspectos que pueden ser convertidos en impactos en el momento que se habla de construcción sostenible, de que el ministerio tome en cuenta justamente porque la misma ley 6400 enmarca esa hoja de ruta de qué hacer, cómo hacer y por qué hacer. Por otro lado, tenemos la misma ley 225-20 sobre residuos sólidos, en resumidas cuentas, pero su nombre completo es Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, donde también hay un espacio justamente que hace bastante hincapié sobre la correcta colecta selectiva, sobre la economía circular, sobre la responsabilidad extendida del productor. Y esto también trasciende a la industria de la construcción. Por eso es que desde la firma de arquitectura que trabaja un diseño de cualquier proyecto, la asociación o entidad de intermediación financiera, quien financia el proyecto o financia cualquier tipo de inmueble, pero también quien construye, tienen una responsabilidad con respecto a estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza que deben ser tomados en cuenta para desarrollar el proyecto desde el diseño hasta la materialización del mismo. Por eso es que también tenemos diversos tipos de reglamentos para la gestión ambiental, desde un reglamento de
control de descarga de aguas residuales, en reglamentos que justamente hacen especificaciones a normativas de ruido. Tenemos normas de eficiencia energética, pero tenemos también la misma ley 5707 sobre el fomento de energías renovables, así como diversos reglamentos que establecen cuáles son esos requisitos necesarios para poder otorgar una autorización ambiental. Y el último reglamento, que es el de autorizaciones ambientales, fue modificado justamente hace como 2 años, donde integran criterios justamente referenciales a nivel de forma y fondo en base a los proyectos para poder determinar cualquier tipología de autorización ambiental. Entonces, esto nos lleva a hablar de principios de construcción sostenible y nos preguntaremos el por qué. Justamente porque nosotros tenemos un mandato legal que tenemos que cumplir, pero además de este mandato legal, esta misma legislación nos lleva a determinar una serie de principios que nosotros debemos respetar, desde principios constitucionales, desde lo que establece la misma ley 6400 que les comentaba hace un momento, hasta también nosotros poder conocer cuál va a ser esa hoja de ruta desde la perspectiva práctica de cómo yo puedo aplicar lo que la ley me establece. Entonces, en base a esto, hay principios para establecer la construcción sostenible o hablar de construcción sostenible. Está primero el principio de reducción del impacto ambiental. ¿Y justamente por qué? Porque cuando se habla de sostenibilidad en un proyecto, y cuando hablamos de proyecto, es cualquier tipo de proyecto que embarque la construcción o el sector de construcción, necesariamente desde la concepción del proyecto hasta la materialización del mismo, se debe de tomar en cuenta criterios de reducciones de impactos ambientales, pero sobre todo de integración de criterios sociales también. Es decir, qué mano de obra trabaja, si tengo aspectos de accesibilidad, a la vez que estoy haciendo, por ejemplo, con la energía que estoy utilizando, con el combustible que genera la planta eléctrica para yo poder realizar X o Y actividad. Es decir, hay una serie de elementos que se toman en cuenta cuando se mapean los impactos que puede tener desde el diseño hasta la materialización de la obra. Entonces, por otro lado está la optimización de agua, energía y materiales, porque hay muchos proyectos que se desarrollan que no tienen o criterios de poder eficientizar o optimizar el consumo energético, pero en muchos casos también hay macroproyectos que se desarrollan donde no se toman en cuenta referencia al tratamiento de las aguas, por ejemplo. Entonces, ese tratamiento de aguas residuales puede generar un impacto ambiental de manera directa en el proyecto, pero también de manera indirecta en comunidades cercanas. Así como en el momento de la construcción del mismo, por ejemplo, cuáles materiales también se utilizan. Si, por ejemplo, estoy utilizando materiales que sean, por ejemplo, con algún tipo de block certificado o que yo sepa de dónde viene esa trazabilidad de ese material que estoy utilizando, si no es, por ejemplo, de la extracción de grava de ríos de República Dominicana. Es decir, la información es poder y es sumamente importante para poder conocer con cuáles materiales puedo trabajar. El otro principio es la incorporación de la economía circular. Justamente, ¿por qué? Porque hay elementos que surgen en el desarrollo de cualquier tipo de proyectos en el momento de la construcción que se pueden reutilizar, desde materiales, desde residuos generados, etcétera, que se pueden incorporar de una forma u otra. Y también otro de esos principios es el de minimización de residuos y emisiones, justamente porque nosotros primero tenemos una ley específica sobre gestión con procesamiento de residuos sólidos, que la conocimos anteriormente, que invita a eso, a minimizar los residuos. Pero también nosotros tenemos un compromiso nacional en nuestra hoja de ruta de las contribuciones nacionalmente determinadas en términos de cambio climático, justamente de poder ir reduciendo las emisiones. Y como dijimos al principio, la industria de la construcción tiene una cuota importante en esas emisiones globales y el hecho de poder optar por construcciones que sean más climáticamente resilientes, pero sostenibles también, no solamente desde la perspectiva ambiental y social, sino también incluso aspectos de seguridad industrial, de salud ocupacional, pues nos hace también ser más resilientes, pero sobre todo también garantizar esa sostenibilidad en el tiempo del proyecto entregado. Uno de los aspectos que siempre se toma en cuenta cuando hablamos de construcción sostenible justamente es la eficiencia energética y empezamos por aquí. ¿Por qué? Porque energía es necesaria en todo momento.
desde que encendemos una computadora para diseñar, por ejemplo, en AutoCAD cualquier tipo de plano o cualquier otro tipo de programa, hasta el hecho de vaciar la obra. Es decir, hay una serie de momentos en la industria de la construcción, en la transportación de materiales, es decir, eh, donde la energía juega un rol preponderante. Entonces, justamente por eso es necesario de que nosotros podamos conocer cuáles tipos de prácticas claves nosotros podemos empezar a implementar desde toda esa cadena. ¿Para qué? Para poder hablar de eficiencia energética. Ya vimos que nosotros tenemos una legislación, pero como justamente nosotros vamos a tratar desde la parte técnica a la acción, pues justamente le quisimos compartir algunas de esas prácticas claves que pueden empezar a implementar. ¿Como cuáles? Aislamiento térmico, sistemas inteligentes de monitoreo, por ejemplo, de consumo energético, la iluminación LED y sensores que se pueden utilizar en proyectos, así como equipos que puedan ser más eficientes energéticamente y que sean diseños también bioclimáticos. Ya hay en algunos países donde vimos algunas fotos en algunas diapositivas donde se desarrollan construcciones revestidas de plantas justamente para poder en algunos casos, trabajar esa purificación del oxígeno y generalmente en los techos se consideran techos verdes porque también se colocan paneles solares. Entonces, hay diseños que pueden formar parte importantísima en el tema de la eficiencia de energía. Por otro lado, está otro elemento o aspecto importante en la construcción sostenible, que es la gestión eficiente del agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos en cuenta al momento de desarrollar cualquier tipo de proyecto, las griferías de bajo consumo, la instalación de un sistema de captación, por ejemplo, de agua, de captación de agua pluvial o la reutilización de aguas residuales grises en los proyectos específicos y hacer monitoreos de fuga y consumo, pues ahí nosotros podemos hablar de una gestión eficiente del agua y a la vez de un proyecto que puede realmente ser sostenible, no solamente al momento de que se entrega y que se construye, sino también al momento posterior de la entrega del proyecto. Entonces, hay una parte importante en el momento de cuando se habla de construcción sostenible y es justamente los materiales que se utilizan. ¿Por qué? Porque los materiales también forman parte, en una parte importante en esa cuota de emisión de huella de carbono, o sea, de gases de efecto invernadero que se traducen en la huella de carbono del proyecto determinado. Entonces, para esto hay materiales que pueden ser tomados en cuenta, que son un poco más sostenibles y que pueden ser incorporados en los proyectos, como madera certificada FSC, materiales reciclados o recuperados. Ya de hecho hay iniciativas incluso para desarrollar obviamente proyectos en comunidades, en cierto tipo de comunidades donde las botellas plásticas se rellenan de algunos tipos de residuos y eso permite dar sostenimiento en algunos casos. Por otro lado, está utilización de cementos y concreto bajo en emisiones de CO2, pinturas y selladores bajo en VOC y alternativas que sean ecoamigables locales también. Otro de los aspectos importantes cuando hablamos de gestión de construcción sostenible, evidentemente es la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque el residuo se genera desde el momento primero que se conceptualiza el diseño hasta que se entrega la obra y posterior. ¿Por qué? Porque desde ese papel que se utiliza para poder hacer los primeros diseños de bosquejo hasta los materiales que se utilizan al momento de construir, es decir, hay una serie de momentos en el desarrollo de un proyecto donde la gestión de los residuos está presente. Es por eso que es necesario poder clasificar al momento de establecer la obra por tipos de residuos, si es plástico, si es papel, si es cartón, si hay botes, etcétera. A su vez también fomentar la reutilización y el reciclaje, pero mantener, ¿por qué no?, un registro obligatorio para el Ministerio de Medio Ambiente de qué se está haciendo con esos residuos, si se lo lleva un gestor autorizado, que era la otra de las buenas prácticas, o se lo lleva el ayuntamiento, si se lo lleva un gestor autorizado, decir quién se lo lleva, si está dentro del listado del Ministerio de Medio Ambiente, si es el ayuntamiento, qué se está llevando el ayuntamiento, si hay una gestión mixta, tanto de un gestor autorizado como del Ministerio de Medio Ambiente, quién se lleva cada cosa.
Es decir, empezar a generar una bitácora de trazabilidad que pueda permitir tener esos libros abiertos para el Ministerio de Medio Ambiente ante cualquier tipo de auditoría o visita que requiere el Ministerio de Medio Ambiente, los cuales tienen la facultad jurídica de hacerlo en base a lo que establece la misma Ley 6400. Por otro lado, tenemos la calidad ambiental interior. ¿Por qué? Porque muchas veces en los proyectos nos visualizamos esa parte exterior, pero se deja un poco a un lado esa parte interior de los proyectos. Entonces, cuando hablamos de construcción sostenible, también tenemos que pensar en esa parte interna de los proyectos. Entonces, y a eso es que justamente le denominamos la calidad ambiental interior. Por tal razón, aquí hay unos tips que también pueden ser tomados en cuenta para accionar en términos de construcción sostenible, y algunos de ellos, por ejemplo, es que pueden ser utilizados ventilación adecuada, otro es el aprovechamiento de la iluminación natural, utilizar materiales que no sean tóxicos, específicamente con las pinturas, y mantener un control de humedad y de las emisiones de CO2 a través de las colocaciones, por ejemplo, de plantas, etcétera. ¿Por qué? Porque de por sí cuando hablamos de construcción sostenible, hay una cadena de suministro que interviene, desde quien te vende el cemento, quien te hace el vaciado, el maestro constructor, quien te diseña, o sea, es decir, hay una serie de personas, físicas y jurídicas que forman parte de un proyecto, cuando hablamos de construcción sostenible, que forman parte de esa cadena de suministro, a quienes también se les traduce esas buenas prácticas de sostenibilidad. Entonces, por eso es importante, algunos tips de lo que siempre facilitamos, es establecer fichas técnicas con datos ambientales, es decir, de quién me vende qué me está vendiendo, cuándo me lo vendió, poder tener esa declaración, por ejemplo, también ambientales de productos, es decir, cómo yo lo estoy manejando, qué tipo de pintura estoy haciendo, cuáles son esas fichas de seguridad también que implican de cada uno de los productos. ¿Para qué? Para mantener justamente esa transparencia, perdón, en el origen de los materiales. Es decir, tener en cuenta de dónde vienen, dónde van, quién lo trajo, quién transportó, etcétera. Y número cuarto también, tratar de reducir los embalajes y el transporte. Es decir, si en un solo camión, en un solo traslado, se pueden llevar X cantidad de materiales, pues hacer un solo traslado antes de utilizar dos o tres. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Estamos hablando porque nosotros tenemos una comunidad internacional preocupada y ocupada en esa resiliencia climática global, de que cada país tome acción. Y esas acciones no son una responsabilidad exclusiva del Estado, es una responsabilidad compartida donde cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas jurídicas, tenemos o empresas, tenemos una cuota de responsabilidad. Entonces ya tenemos un mercado mucho más consciente, mucho más informado y con más información a la mano, de más fácil accesibilidad. Entonces, este mismo mercado ya lo exige. Por eso es que hoy estamos hablando de construcción sostenible justamente porque ya se están exigiendo proyectos con prácticas de sostenibilidad, que usen, por ejemplo, proveedores que estén certificados, que tengan evidencias ambientales, ya sean fichas, permisología, certificaciones internacionales, es decir, una serie de elementos o de evidencias como estudios de impacto ambiental, es decir, que puedan constatar de que realmente hay una preocupación y una ocupación justamente por los impactos y los aspectos ambientales y climáticos de cualquier tipo de proyecto. Y es por esto que el sector también de la construcción ha querido movilizarse y ha traído ciertas innovaciones. ¿Como cuáles? Como establecimiento de construcciones modulares, por ejemplo, el desarrollo de materiales reciclados para la construcción. Ya hoy en día hay como unos legos como si fueran unos bloques, versión legos de plástico, fabricados con plástico reciclado, perdón. El establecimiento de sistemas incluso inteligentes para desarrollar cualquier tipo de diseños, etcétera. Y de hecho también la impresión 3D, que ya también ha sido utilizada para la construcción. Otro de esos elementos que siempre decimos es poder gestionar u obtener certificaciones ambientales o trabajar para esto. ¿Por qué? Porque cuando hay un proyecto que
dice soy sostenible o provengo de construcción sostenible, es necesario que alguien pueda certificarlo. Entonces, dentro de las certificaciones ambientales más comunes que tenemos en construcción sostenible están la certificación LEED, que es de eficiencia y diseño sostenible, la EDGE, que es de reducción de agua, energía y materiales, tenemos la ISO 14001, que es de gestión ambiental, pero también tenemos la ISO 5001, que es de gestión energética. ¿Podemos tener todas? Sí, siempre y cuando usted quiera, su presupuesto lo permita, pues, ¿por qué no? Al final, siempre va a ser sumamente importante, mientras más certificaciones podamos mostrar, pues quiere decir que nuestros procesos, nuestros procedimientos, pero a la vez también nuestras prácticas internas han permitido de que estén certificadas. Otro de los elementos también que se toman en cuenta al momento de hablar de construcción sostenible es la evaluación del ciclo de vida. ¿Y por qué? Porque te permite conocer desde dónde viene el material que estás utilizando, o sea, la extracción de ese material hasta la disposición final. Hablamos desde la grava, por ejemplo, la gravilla, hasta el momento que se convierte en un bote. Es decir, toda esa historia completa de ese material pues también es importante porque esa evaluación del ciclo de vida nos permite conocer y medir un impacto real del producto. Y si podemos medir ese impacto real del producto, a la vez nos va a permitir medir la huella de carbono, más fácil de lo que es el proyecto. Pero a la vez esto va a servir como una herramienta fundamental de sostenibilidad y de mañana cuando el proyecto esté entregado decir, ok, este fue mi impacto. Aquí fue que yo pude enfocarme, eso fue lo que pude hacer, reducir en esta perspectiva y accionar en esta otra. Y al final, ¿por qué? Porque hay beneficios financieros también en todo esto. Primero, hay ahorros operativos significativos cuando se reutilizan, por ejemplo, materiales. También se establece una reducción de residuos y de costos asociados, también cuando se diseñó de una manera más planificada y sostenible. Y también como un tercer beneficio es el mayor posicionamiento en el mercado de una empresa que sea constructora o de un estudio arquitectónico o de cualquier tipo de asociación o entidad de intermediación financiera que pueda financiar proyectos justamente que tengan criterios de sostenibilidad, pues a su vez también esto, por el tipo de interés que tiene el mercado actualmente, permite captar un público nuevo, un público que también tenga ese interés y a la vez esto rinde beneficios financieros. Tenemos diversos casos de éxitos. En República Dominicana ya existen proyectos certificados con LEED y EDGE. Voy a permitirme mencionar uno que muy posiblemente puedan conocer y es Ágora. Hay empresas locales que ya también se han comprometido, perdón, en base a su hoja de ruta interna en establecer ahorros para el año 2030 de hasta un 30% de sus emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero y también que han permitido aplicar materiales reciclados en sus operaciones. Entonces, como recomendaciones finales, tenemos cuatro de manera específica. La primera es la creación de políticas ambientales internas es fundamental, porque cuando tenemos una política ambiental interna, esto nos da paso a tener un sistema de gestión ambiental que te va a generar políticas, procedimientos, y ahí va la segunda, el establecimiento de indicadores de sostenibilidad, porque cuando tú tienes una estrategia trazada con indicadores de seguimiento, te permite ver cómo vas y dónde vas. Tercero, también capacitar al personal técnico. Es sumamente importante que también las capacitaciones se puedan dar al personal técnico, pero que se mantengan. Es decir, que además de esos espacios que se puedan gestar, gracias a la Asociación Cibao, también se puedan realizar otro tipo de cursos, de diplomados, de iniciativas en términos de construcción sostenible que pueda aportar a la tecnicidad del personal. Y número cuatro, pues justamente evaluar a proveedores que sean, que tengan esa propuesta y materiales que sean verdes. ¿Por qué? Y con esto me voy a permitir concluir, porque esto es un compromiso conjunto que a todos nos implica, nos aplica, porque una construcción sostenible se hace por todos y una construcción más sostenible en el Cibao también es parte de todos nosotros.
Desde Corred le damos las gracias por su atención y quedamos a disposición para cualquier pregunta. Para nosotros ha sido un placer. Muchas gracias, Natalie, por esta valiosa presentación. Destacar que las inquietudes serán atendidas posterior a la intervención de nuestra invitada especial, por lo que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, como ya lo han ido haciendo. Y bueno, pasamos ahora a la siguiente expositora, que es Gabriela Marrero. Gabriela es una arquitecta dominicana con más de 14 años de trayectoria en el Reino Unido, especializada en sostenibilidad y restauración de patrimonio. Actualmente es arquitecta principal y gerente de diseño en el Museo Natural de Historia de Londres, donde dirige proyectos de renovación sostenible y estrategias de economía circular. Así que le cedemos la palabra. Hola a todos, muchísimas gracias por tenerme aquí, Katia, Sebastián, Natalie. Y Natalie, has tocado un tema muy, básicamente muy clave al final de tu exposición, que es tener estrategias internas dentro de, ya sea una compañía o un gobierno, y tener unas metas comunes. Bueno, trabajo en el Museo de Ciencia Natural, de Historia Natural en Londres. No sé si alguno le conocen. Es una edificación de unos 60.000 metros cuadrados en términos de la edificación y los jardines. Utilizamos casi absolutamente todo y tenemos de entre esos 60.000 metros cuadrados, tenemos 27.000 metros cuadrados que son para exposición, como parte de galerías y un museo que está completamente dedicado al público y gratis para el público. Aquí pueden ver una imagen del museo. Nuestras edificaciones van desde edificaciones bastante antiguas de 1880 a edificaciones de principios del año 2000. Pueden ver aquí en la imagen cómo tenemos lo moderno y lo antiguo juntos. También acabamos de hacer nuestros jardines y todo esto es parte de una estrategia que tenemos que le llamamos el Strategy to 2031, que es la estrategia del 2031. El 2031 vamos a cumplir 150 años en este site. Me van a excusar porque trabajo y vivo todo en inglés, entonces estoy haciendo lo posible hoy para hablar todo esto en español, aunque soy dominicana, pero como trabajo y vivo todo esto en inglés, nada, se me saldrán par de palabritas por ahí. El museo en el año 2021 decidió que quería alcanzar cero emisiones netas de carbono para el año 2035. Esto es 15 años antes de lo que el gobierno ha prometido que va a lograr en todo el Reino Unido. O sea que queremos estar bastante, 15 años antes de que del resto, no del mundo, bueno, básicamente del mundo, lo cual será un reto de por sí. Y para esto queremos adoptar tecnologías más ecológicas y estamos priorizando la eficiencia energética y el diseño sostenible. Y yo vine hoy a hablarles un poquito sobre el diseño sostenible que hacemos aquí en el estudio. Parte de esa estrategia es que vamos a continuar desarrollando nuestros jardines y nuestras galerías y estamos abriendo 6 galerías nuevas y le voy a hablar sobre la primera que acabamos de abrir el año pasado. Esta se llama Fixing Our Broken Planet, que significa como nada, arreglando nuestro planeta que está roto. Esta galería se encuentra en el corazón de la parte más antigua de nuestras edificaciones, que está hecha bueno, de ladrillos de terracota, como habrán visto en la imagen anterior y se basó en reemplazar nuestros techos, que ya casi cumplen los 150 años, una serie de techos de casi más de 3.000 metros cuadrados, y la galería en sí, que es de unos 1.000 metros cuadrados en el interior. Y el punto de hacer los techos es poder proveer mejor insulación para que poder tener poder ser más eficiente en términos de energía, que es sumamente importante. Para eso hemos contado con apoyo del gobierno, fondos del gobierno y también donaciones privadas de personas que la verdad que adoran el museo y todo lo que el museo, todos los principios que el museo quiere enseñar. Esta es una imagen del interior de la galería, pero ahora le voy a enseñar un poquito más sobre el proceso de cómo llegamos de una galería que era de los años 70, que estaba en muy fatal condición, a la galería que tenemos hoy.
Y decidimos que no solo deberíamos de, como diseñadores, podemos hacer un montón de investigación y mirar online y ver qué materiales son los más materiales innovadores, pero la verdad que sí necesitamos a expertos que nos ayuden a cuantificar el carbono. Y por eso decidimos contratar a uno de los expertos, o a una de las personas más expertas en el país, que es uno de los autores de esta publicación que pueden ver ahora en la imagen, de que es el Whole Life Carbon Assessment. Esto ahora mismo no es ley, creemos que en algún punto se tendrá que convertir ley eventualmente, pero es básicamente lo que se utiliza aquí en el Reino Unido como el estándar de cómo calcular no tanto el carbono, pero también la economía circular, que sería los materiales que estás reutilizando y los materiales que tienes en tu proyecto que son completamente reciclables, que también están acompañados de los materiales que has consumido. También este estándar te calcula también cuál es tu carbono operacional, que ya es la energía que tú gastas en el día a día para correr tus edificios. Empezamos trabajando internamente, hicimos un montón de investigaciones de diferentes materiales en el mercado. Decidimos obviamente que no queríamos utilizar nada que no tenga unas certificaciones adecuadas. Decidimos también que no queríamos utilizar nada que, por ejemplo, las personas que hacen los materiales no te podían decir exactamente de qué estaba hecho o si tenía algún tipo de coating, que no sabemos muy bien qué era. También nosotros ahora mismo estamos reemplazando nuestros uniformes. También queríamos ver si podemos reciclar las telas de los uniformes que vamos a deshacernos de ellos. O sea que estamos viendo todo como de una manera sumamente, bueno, como si fuera global, pero dentro de nuestro mini mundo, que es el Museo de Ciencia Natural. También estuvimos viendo materiales saludables, healthy materials, con algo que le llaman el Living Building Challenge, que no sé si saben lo que es, pero básicamente son materiales que son completamente libres de toxinas. También tuvimos mucha consideración de dónde estos materiales existen, dónde está el proveedor, qué tan lejos queda ese proveedor del museo. Y entonces luego ya cuando teníamos una serie de materiales y una serie de, por ejemplo, de planos ya sabíamos muy bien que, por ejemplo, queremos utilizar una serie de gabinetes para exhibir nuestra colección, queríamos utilizar pantallas porque habíamos comisionado una serie de videos ambientales. El punto de esta galería es informar al público sobre los problemas que tiene el planeta, pero también cómo tú puedes ayudar y cómo todo el research que se hace aquí en el museo, porque el museo no es nada más un museo dedicado al público, también es una institución que se dedica a investigar sobre las ciencias naturales. Entonces, lo que hicimos fue que cuando ya sabíamos bien qué queríamos, este consultor especializado en la sostenibilidad, que también fue el autor de este estándar que comenté, pues entonces cuantificó los tipos de materiales que teníamos y, por ejemplo, lo que ven arriba, que son los showcases, eso era absolutamente necesario. Y dijimos, ok, está bien que esto sea 30% de nuestro carbono. ¿Por qué? Porque es necesario proteger a nuestra colección de artefactos de ciencias naturales no tanto son beneficiales para el estudio de la ciencia natural, pero también son artefactos que han sido coleccionados por más de 200, 300 años. Entonces es sumamente importante que esto no estén como al aire libre y que estén controlados ambientalmente también dentro de cada una de las habitaciones de las galerías. Entonces, cuando ya sabíamos bien dónde era que estábamos consumiendo nuestro carbono, nos pusimos a ver cómo podíamos aún más bajar ese carbono también. Entonces también este consultor nos hizo un montón, o sea,
fue una manera muy interactiva de diseñar, porque cada vez que teníamos una idea nueva y que veíamos un producto nuevo y que el producto se vendía como lo mejor del mundo, este consultor pues iba, hablaba con eso, con las personas que hacían estos productos y de verdad veía cuál era la literatura que tenían, de verdad de qué estaba hecho este producto. Se ve algo escondido dentro, que uno no sabía bien qué era. También estamos comparando los productos en términos de cómo se comportan en términos de protección, si hay algún tipo de incendio, etcétera, flamabilidad. Entonces, todo eso lo poníamos dentro de nuestras ecuaciones para decidir los materiales. O sea que fue un proceso sumamente rico en data, la verdad. Y al final decidimos que, que la mayoría de nuestros materiales, donde estamos consumiendo la mayoría del carbono, deberíamos hacerlo de un material completamente natural. Y decidimos irnos por imprimir a 3D printing de cerámica. Y entonces ahí empezó otro momento también de investigación. ¿Quién puede imprimir cerámica? Y a un nivel es relativamente macro, o sea, porque encontramos varios suplidores que podían imprimir 3D printing cerámica, pero muchos de ellos no podían con la cantidad que necesitábamos nosotros. Y al final también en Inglaterra solamente había una sola institución, y ni siquiera un suplidor, pero una institución que es una universidad, tenía unos robots que eran suficientemente grandes para poder satisfacer nuestra necesidad, nuestro pedido, y ellos no, como son una universidad, no lo hacen comercialmente. Entonces, el suplidor más cercano lo encontramos en Barcelona, lo cual a nosotros nos dio como un poquito de pánico porque queríamos algo más local, pero la verdad que incluso colaboramos con esta universidad, que es la University College London de Bartlett, para ver si había algo más cercano a nosotros, y nos sorprendió muchísimo que no había un suplidor cercano en ese momento, hace un año y medio. Entonces también nos pusimos a ver cómo las cosas son cómo hacemos el assembly de todo incluso de nuestros graphs. Una gran parte de la galería es también comunicar un mensaje, y ese mensaje está comunicado en gráficos. Entonces era a ver cómo cómo hacemos esto para que nada de esto tenga que tener algún tipo de adhesivo, y que sea algo que sea algo que sea completamente mecánico y desarmable también. So, miramos todo eso, todo eso fue parte del diseño. Aquí también les muestro unas fotos de de nuestra visita a la fábrica en Barcelona, de cómo ya verán como estos 3D printed, estas cerámicas, luego encajan en la galería de por sí. Aquí tengo unos videos de cuando estaban imprimiendo, que espero que se vean los videos. La verdad que no sé bien si se ve todo. Ah, perfecto, perfecto. Esto fue cuando estaban imprimiendo, la verdad que fue sumamente impresionante trabajar con esta compañía. La verdad que lo hicieron fenomenal, y ahora mismo ellos están supliendo bastante a muchas otras, bueno, marcas también de fashion, marcas de moda, y otros museos también están empezando a trabajar con esta compañía que se llama La Máquina. La verdad que fue un placer haberles descubierto y haber trabajado con ellos. Y lo increíble es que luego nuestra galería está hecha de casi 3 o 4 materiales. Pudimos ser bastante puristas. Y además, como le contaba, parte de nuestra historia es contar también la historia. Parte de nuestra historia, de nuestro proceso también, que los gráficos, y contar la historia de los problemas que ahora mismo está enfrentando la emergencia planetaria que estamos ahora mismo. Estas son unas imágenes de la galería en sí. Como le dije, tiene muy pocos materiales. Como pueden ver, la cerámica que fue impresa en 3D es lo que está como si fuera, es básicamente el plinth. Y entonces luego tenemos vidrio, tenemos acero. Y lo que ven los paneles que ven aquí son paneles de plásticos reciclados. O sea que nada ha sido plástico de primer uso, todo ha sido de reciclado.
Aquí tenemos otras imágenes de la galería y todo esto es como si fuera, nosotros le llamamos nuestros plinth de como si fueran los Lego, porque básicamente nada está ajustado al piso, solamente está descansando en el piso. Y cuando tengamos nuevo contenido en 1 año y medio, en 2 años, en 5 años, en 10 años, todo se puede cambiar, que fue lo que nos encantó, que muchas veces las galerías utilizan, no tanto que utilizan materiales que no son muy buenos para el ambiente, pero al final de todo está pegado y luego cuando quieres reciclar, tú puedes decir que utilizaste muchos materiales que se pueden reciclar, pero si luego uno está pegado al otro y no se pueden, bueno, básicamente en términos muy sencillos, despegar, pues entonces no puedes reciclar. Entonces todo eso, toda esa parte del life cycle es sumamente importante y fue algo lo pensamos, o sea, duramos mucho tiempo. Bueno, no tanto tiempo, pero duramos bastante tiempo pensando todo de principio a fin. Aquí verán otras fotos también de la galería. Y también esta galería tiene también un programa de enseñanza que va por todo el país y puedo mandar también par de website links para que se vayan enterando de todas las actividades que hay en el país, parte de nuestro Fixing Our Broken Planet, que es un programa también. También no solamente en esta galería, nosotros tenemos un montón de otras 4 o 5 galerías que son rotatorias. Entonces lo que hacemos es que rotamos el contenido, pero no los setworks. Esta parte de aquí que ven de madera se han instalado en nuestra Waterhouse Gallery y están aquí por los próximos 10 años. Y lo que cambiamos, esta es la galería que se llama Wildlife Photographer, y cambiamos las fotos, los paneles, pero solamente eso. El resto se queda ahí. Y entonces, claro, tenés un carbon footprint que es bastante, bastante bajo porque has diseñado y has procurado algo solamente una vez. Aquí tengo otras fotos del Wildlife Photographer. Esta es otra galería, también, esta es la tercera vez que que hemos reusado estos setworks, y entonces ahora mismo si van a esa habitación no verán esto, sino que verán que estos han sido ya utilizados como si fueran paredes que le hemos puesto ya paneles encima y casi, bueno, son irreconocibles. Pero lo que no sabe el público es que ya hemos tenido 5 exposiciones con las mismas estructuras. Y eso que es algo que la verdad que nos hace sonreír bastante. Y también todas las galerías se van como informando una a la otra. En esta galería también le informamos a los visitantes que también tenemos Our Broken Planet y como todo es parte de un programa global que hemos lanzado para crear advocacia hacia el cuidado de nuestro planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por compartir esta valiosa Ujú, información y perspectiva que realmente nos sirve mucho de ejemplo para ujú. esta industria y sacar de tu tiempo para estar aquí, que sabemos que son unas cuantas horas de diferencia. Sí. Em, pero bueno, muchas gracias, Gabriela, de verdad, una valiosa información y qué bueno que pudiste estar aquí. Bueno, a continuación abrimos un breve de preguntas para ambas expositoras. Em, ya veo por aquí que tenemos unas cuantas preguntas, así que voy a empezar con Natalie, con la pregunta que tenemos por aquí, que ¿cuál recomienda que sea el primer paso de una empresa constructora para iniciar la transición hacia prácticas? Gracias, Sebastián, y felicidades, Gabriela, por excelente exposición. De verdad, muy, muy interesante el trabajo realmente que se ha realizado. Un gran referente incluso para muchos lugares. Para responder esta pregunta, justamente, Sebastián, los primeros como pasos, por así decirlo, pudieran ser empezar a esquematizar lo que es una política de gestión, de gestión ambiental, empezar a trazar a partir de esta política lo que es un sistema de gestión ambiental acompañado siempre de esa solicitud, si no se tiene, de permisología correspondiente ambiental
o si se tiene, entonces revisar cómo va, o sea, cómo está ese cumplimiento. Si la permisología está al día, si no está al día, si el alcance de esa permisología que tiene la constructora en ese momento es para lo que dice que se tiene justamente, o sea, si la operación y el alcance es exactamente el mismo, o si se ha ampliado un poco el alcance, pero no está comunicado al Ministerio de Medio Ambiente, es una buena oportunidad para justamente empezar a realizarlo. ¿Justo por qué? Porque cuando desarrollamos un buen sistema ambiental, hay muchos proyectos que tienen con el Ministerio de Eficiencia Energética, buena gestión de residuos, lo que es la separación en fuente, es decir, hay una serie de elementos de lo que estuvimos hablando y que, bueno, Gabriela magistralmente demostró cómo la reutilización incluso de muchos materiales, cómo la incorporación y sobre todo en algo tan disruptivo, porque muchas veces podemos entender que solamente puede ser como para un edificio o para un proyecto habitacional o un hotel, pero hasta fíjense cómo va marcando las pautas el mercado internacional, donde ya grandes galerías internacionales se preocupan y se ocupan justamente de esa inclusión de esos criterios específicamente. Gracias, Natalie. Y bueno, en consiguiente también tenemos otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales barreras para impulsar la construcción de viviendas sostenibles en el país? ¿Y cuáles serían las oportunidades que tenemos aquí? Bueno, justamente yo creo que estamos hablando en el espacio adecuado, porque la barrera principal pudiera decirse que es el financiamiento, básicamente, de muchos de estos proyectos. Y así que el poder, en tanto asociaciones como entidades de intermediación financiera, apoyar proyectos como esto y justamente puede ser una de esas oportunidades que tendrían como primero como asociación y segundo también de impulso justamente a esas constructoras que tienen muchos proyectos o esas firmas de arquitectura que tienen muchos proyectos ahí encarpetados, pero que no tienen la disponibilidad financiera para poder materializar. Otra de esas principales barreras que pudiera decir en República Dominicana específicamente, obviamente, vamos a irnos a la parte legal, es el tema de la fiscalización, el tema justamente también de que a veces se entiende de que a mí nunca me va a pasar nada porque el Ministerio de Medio Ambiente no está todo el tiempo detrás de mí. Pero justamente, hablando desde una perspectiva bastante llana y accesible, hay ojos y hay fiscalización. Es decir, que ya ese sistema que antes se tenía como de puedo, mejor pido perdón que pedir permiso, pues tanto ya no aplica porque las sanciones son bastante severas y realmente hay una preocupación y una ocupación también por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pues también de poder hacer cumplir lo que es la legislación y también recaudar a través de sanciones administrativas en nuestro país. Claro, gracias, Natalie. Ahora una pregunta para Gabriela. Y bueno, Gabriela, desde tu experiencia dentro del museo, ¿cuáles consideras que son los principales retos que se han encontrado para poder cumplir con estos objetivos de movilidad y diseño sostenible que ha sido un foco a lo que es la galería y para lo que es el museo? Sí, creo que uno de los principales retos es en términos de tener como como un benchmark, porque ahora mismo sí que hay un montón o sea, hay un montón de información, como tú dices, Natalie, en términos de construcción residencial, de oficinas, etcétera. Entonces, sabes, ok, mi carbono debería de estar aquí, este es mi carbón, pero para galerías, etcétera, pues no tenemos como ese benchmark. Entonces lo que decidimos fue hacer nuestro propio benchmark y por eso fue que contratamos a esta experta en sostenibilidad para que de verdad hiciera esa cuantificación de carbono, que la verdad que va, o sea, como beyond lo que puede hacer como un diseñador. De por sí, incluso ellos son, a quienes contratamos son diseñadores, arquitectos, o sea, que entienden muy, muy bien el diseño, pero aún así tienen como eso, pueden hacer estas calculaciones. Y también otro reto que encontramos es que nosotros somos una institución pública, entonces todo tenemos que hacer, aunque encontramos por ejemplo, el producto de la cerámica 3D printed, nosotros encontramos con quien queremos trabajar, pero tenemos que ir
al público. Tenemos que ir a hacer un procuramiento público y claro, obviamente que gane el mejor y muchos contractors quieren como a veces decir, no, no, este es el mismo producto y tú, no, 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 no es el mismo. Entonces, claro, eso sí que también es un reto. Claro, gracias, Gabriela. Y otra pregunta que tenemos por aquí es, en el proceso de las adecuaciones del museo, Ujú. ¿encontraron algún tipo de incentivo de financiamiento o política pública que facilitó la adopción de estas buenas prácticas? Sí, la restauración, por ejemplo, de los techos fue financiada básicamente por el gobierno porque era con el propósito de mejorar, de llegar a esa meta de net zero para el 2035. Porque si no poníamos más insulación en nuestros techos, pues entonces, claro, puedes calentar una habitación todo lo que tú quieras, pero el aire caliente se te va por el techo, para ponerlo simplemente. Entonces, sí, gracias a nuestras aspiraciones ambientales, hemos tenido mucho apoyo. Sí. Qué bueno, gracias, Gabriela. Y bueno, si no hay más, le cedemos la palabra a nuestra directora ejecutiva de Corred, Katia Mejía, y para que nos dé las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias Natalie, gracias Gabriela, porque realmente sabemos, como bien decía Sebastián, la diferencia de horas que tenemos, pero no queríamos dejar de tener esta oportunidad, tanto de complementar la parte teórica, la parte local que bien expresó Natalie en toda su exposición, con una experiencia y buena práctica Mm. de fuera de acá. Entonces, de eso se trata, de la mano de Corred con la Asociación Cibao, pues hemos llevado este espacio que esperamos que haya sido de mucho provecho, estoy Ujú. segura que sí, y muchas curiosidades habremos despertado. Y precisamente eso es lo que queremos, sensibilizarnos, seguir apoyándonos como decía, en conocimiento, en buenas prácticas, para poder seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con este desarrollo sostenible. Es una temática que aplaudimos a la Asociación Cibao de ponerla sobre la mesa, que es la construcción sostenible. Muchas veces, como bien decía Natalie, a veces el mismo constructor, diseñador le coge miedo, ¿verdad? A todo lo que implica a nivel de costo y eso, pero no, todo lo contrario. Hemos visto que son más las bondades que las no bondades. Entonces, desde Corred, menciono que Corred es una red nacional de apoyo empresarial donde tenemos alrededor de 110 miembros y Asociación Cibao es uno de nuestros miembros y gran colaborador, pues realmente ha sido un verdadero gusto tener este espacio y solamente les invito a seguir permanentemente viendo nuestras oportunidades de capacitación, de talleres, de webinars, porque lo que buscamos es traer a la mano, pues conocer tanto en cuanto a conceptos de refrescarnos y de ponernos en todas estas nuevas temáticas, pero también de conocer buenas prácticas. Gabriela Marrero es un talento dominicano que quiero destacar y eso me enorgullece. O sea, realmente cuando vemos estos talentos jóvenes nuestros dominicanos que están fuera de aquí, pues también, digamos, plasmando todo su esfuerzo y sembrando su semillita también en todo lo que es el desarrollo sostenible. Le ha tocado en los últimos años, ¿verdad, Gabriela, estar en Reino Unido, Sí, pero ¿por qué no? Lo vemos desde una perspectiva global. Como bien decían ustedes, exacto. tienen un programa a nivel y ya impacta al planeta y también desde nuestras localidades, desde nuestros espacios, ya sea aquí en República Dominicana, donde estemos, pues podemos también nosotros seguir aportando también de nuestra parte. Para nosotros un verdadero gusto, reiterarle las gracias y desearle pues feliz resto de la tarde. Mil gracias. Gracias.